Cordial saludo. El día de hoy les vamos a presentar un tema muy importante dentro del campo de la economía, la ingeniería, la física y la matemática, como lo es los sistemas de ecuaciones lineales en modelos predictivos. Este tema también es muy importante dentro del campo de la ingeniería en ciencia de datos para estimar modelos y hallar soluciones en modelos predictivos en sistemas y en problemas reales. Este trabajo está presentado por Angie Nicole Boada Mogollón, Andrés Santiago Marín Forero, Isabela Plata Otero y quien les habla, Laura Valentina Ortiz Villamizar. Para entender un poco más acerca del tema, vamos a tener una introducción a los sistemas de ecuaciones lineales. Un sistema de ecuaciones lineales, como bien sabemos, es un conjunto de dos o más ecuaciones que se resuelven simultáneamente. Acá no pueden haber ecuaciones con exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, sino que son netamente lineales y pueden ser 5 o 3, pueden ser el número de ecuaciones lineales que el problema sugiera y pues la solución es el conjunto de valores que satisfacen todas las ecuaciones al mismo tiempo. Esto es muy importante porque se ve con mayor frecuencia en los problemas de optimización, maximización y minimización y son esenciales también para balancear, predecir y representar sistemas reales. Bueno, acá tengo un ejemplo de lo que son los sistemas de ecuaciones lineales, la introducción a ellos. Tenemos tres ejemplos. En el primero sabemos, pues sus coeficientes son 3, 7, menos 5 y 9. Los términos independientes son menos 2 y 4. Y el número de incógnitas es 2 porque solamente tenemos x y y. En el segundo ejemplo tenemos los coeficientes también, los términos independientes, y el número de incógnitas tenemos 3, que son x, y y z. Y en el tercer ejemplo tenemos el número de incógnitas, que son 4 porque son x, y, z y w. Y pues ya con eso nos hacemos una idea de cómo son los sistemas de ecuaciones lineales, sus incógnitas, sus términos independientes y los coeficientes. También este problema se basa en la representación de la forma matricial de estos sistemas de ecuaciones lineales. La forma matricial de los sistemas de ecuaciones lineales es de la forma de ax igual a b, donde A es la matriz, X son el número de las incógnitas y B es el término independiente. Entonces, en este ejemplo tenemos el sistema de ecuaciones, tenemos tres ecuaciones y tenemos tres incógnitas como son X, Y, Z. La matriz del sistema pues va a ser los coeficientes que acompañan las variables, que son 2, menos 1, 1, 0, 2, menos 1 y menos 1, 1, 0. La matriz de incógnitas, que en este caso son 3, entonces solamente tenemos X, Y y Z. La matriz de términos independientes tenemos 3, 1, 1 y la matriz ampliada pues va a ser estos coeficientes que acompañan a nuestras variables y los términos independientes. ¿Qué es un espacio vectorial? Bueno, un espacio vectorial, también llamado espacio lineal, es un conjunto de elementos llamados vectores sobre un campo, como estos campos pueden ser, digamos, R2, que es el plano cartesiano, R3, el plano tridimensional, o el conjunto de funciones continuas o el conjunto de matrices de tamaño fijo. Con los vectores se pueden realizar dos operaciones fundamentales, que es la suma de vectores y la multiplicación de un vector por un escalar. También podemos decir que un espacio vectorial cumple ciertas condiciones y ciertas propiedades. Estas propiedades se ven mejor en esta diapositiva. ¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales? Bueno, un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones de la forma a sub 1 por x sub 1 más a sub 2 por x sub 2 hasta a sub n por x sub n igual a b, donde x sub 1, x sub 2 hasta x sub n son incógnitas y lo que acompaña a la a, que son a sub 1, a sub 2, son coeficientes, son números ya conocidos, y b es el término independiente. Un sistema de ecuaciones lineales se puede resolver de varios métodos, como es la sustitución, la eliminación, la matriz aumentada. Ya conocemos varios métodos para resolverlos, pero pues nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la regresión lineal y lo que es estimar resultados y pues hallar lo que es una recta, una línea recta que se ajuste a los valores que nos dan. Entonces, para esto vamos a ver qué es el método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados es una técnica matemática para ajustar una función lineal a un conjunto de datos observados. Minimizando la suma de los errores al cuadrado, esto se llama error cuadrático total, para un conjunto de pares como lo son x sub i, y sub i, y para estos entonces vamos a buscar los parámetros b que mejor se ajusten o se aproximen a la relación entre las variables que ya tenemos. La expresión general se basa en la ecuación de una recta que ya conocemos, que es y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el punto de corte. Este método prioriza minimizar residuos grandes sobre pequeños, ya que pues el cuadrado de un número grande es mucho mayor que el cuadrado de un número pequeño.
Entonces, para entender más la fórmula que se ve en pantalla, pues traje un ejemplo, que es el ejemplo para encontrar una recta que mejor se ajuste a los datos que nos dan en esta tabla. En esta tabla tenemos 9 datos, tanto para la variable x como para la variable y. Entonces, nosotros tenemos que hallar el producto de esos dos términos y el cuadrado del término de la x. Entonces, por ejemplo, en los primeros valores que nos dan tenemos 7 por 2, que es 14, y 7 por 7, 49, que iría en el cuadro de la x al cuadrado. Y al final tenemos la sumatoria. Entonces sería la sumatoria de todos los valores que nos dan en x, que sería 55, la sumatoria de todos los valores que nos dan en y, que sería 57, la sumatoria de los productos de x por y, que sería 233, y la sumatoria de todos los x al cuadrado, que serían 473. Entonces, para esto tenemos las fórmulas que ya habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces, m es igual a la sumatoria del producto entre x y y menos la sumatoria de las x por la sumatoria de las y sobre n, y n en este caso es la cantidad de los datos que nos dan, que serían 9. Todo esto se divide entre la sumatoria de los términos de x al cuadrado menos la sumatoria de x, todo esto elevado al cuadrado, sobre la cantidad de datos n. Esto se reemplaza y al final vemos que nos da el resultado de menos 0.84, que en este caso esta sería nuestra m, nuestra pendiente, y ya teniendo ese resultado vamos a hallar el término independiente, que es b. Este se halla con la sumatoria de los términos de y menos la pendiente que ya tenemos multiplicada por la sumatoria de los datos en x. Esto se reemplaza, ya tenemos todos los valores y nos da 11.4. Entonces en este caso la recta que mejor se ajusta a los valores que nos dan sería y igual a menos 0.84x más 11.4, y esto gráficamente se ve así. Acá vemos que el 11.4 es el corte con el eje y el 13.57 es el corte con el eje x. En esta parte de la presentación les hablaré sobre cómo los sistemas de ecuaciones lineales se aplican en modelos predictivos, especialmente a través de la regresión lineal. Esta técnica se usa para encontrar relaciones entre variables, por ejemplo, cómo la edad o el ingreso influyen en algún resultado. Matemáticamente esto se expresa con el sistema de A traspuesta por A multiplicado por X, que es igual a A traspuesta por B, que surge del método de mínimos cuadrados. Este método minimiza el error entre los datos reales y las predicciones, permitiendo encontrar la mejor recta o plano de ajuste. En ciencia de datos, este tipo de modelos se representan en forma matricial como x transpuesta por x multiplicado por beta, que es igual a x transpuesta por y. Aquí x es la matriz de variables independientes, y es la variable a predecir y beta son los coeficientes del modelo. Resolver este sistema nos permite entender el peso de cada variable sobre el resultado. Es una base fundamental para construir modelos predictivos más complejos en áreas como estadística, economía y aprendizaje automático. La regresión lineal es muy importante porque permite anticipar resultados y tomar decisiones con base en datos históricos. Se usa en muchas disciplinas, por ejemplo, en medicina para estudiar cómo una dosis afecta al cuerpo, o para predecir enfermedades. En ingeniería agrícola se estiman variables como el riego y la evaporación para optimizar el agua. En economía se analiza la relación entre ingreso, precios y demanda. Y en ciencia de datos es uno de los primeros modelos que se usa para validar hipótesis y entender el efecto de cada variable. Además, es fácil de aplicar en Python o R y se puede interpretar fácilmente. Veamos dos ejemplos descriptivos. En el sector inmobiliario se puede estimar el precio de una casa usando variables como superficie, habitaciones y antigüedad. El modelo nos da los coeficientes para predecir el valor de nuevas viviendas sin necesidad de tasarlas manualmente. La fórmula sería precio, que se podría modelar como una combinación lineal donde beta 0 es el término independiente o constante,
Beta 1 representa el efecto que tiene la superficie sobre el precio. Beta 2 mide la influencia del número de habitaciones. Y beta 3 refleja el impacto de la antigüedad del inmueble. Otro ejemplo sería en el área de seguros de salud. Se puede predecir el gasto médico anual con variables como edad, IMC y si la persona fuma. Esto ayuda a definir tarifas y detectar riesgos. La fórmula sería el costo, que se estima como una combinación lineal de variables predictorias, donde beta 0 es el valor base o constante, beta 1 representa el impacto de la edad en el costo, beta 2 el efecto del índice de masa corporal, IMC, y beta 3 indica cuánto influye el hecho de ser fumador en el costo. Este ejemplo es una empresa que realiza sus campañas de marketing por medio de televisión. Entonces vamos a ver cómo esas campañas nos ayudan a que esta empresa pueda crecer y si es sostenible o no es sostenible, y a largo plazo predecir qué valores son los que nos ayudan para vender más y qué son los que nos ayudan menos. Para la extensión del código, lo primero que vamos a hacer es importar librerías. La primera es NumPy, la importamos como NP, para poder hacer el manejo de arrays. Después importamos dos librerías diferentes de Sky.learn. En este caso es el modelo lineal, e importamos el módulo de regresión lineal para que lo haga a nivel interno y no tener que hacerlo de manera manual. Lo mismo vamos a aplicar con una métrica que nos permite visualizar qué tan bien se ajusta el modelo o qué tan correctas son las predicciones o qué tan acertadas son, que es el error cuadrático medio, que en esto lo vamos a importar también como un módulo de la librería Escape.run. Y luego vamos a importar MyPlotLib, que esta librería nos permite graficar la regresión lineal. Lo primero que hacemos es definir dos arrays, en este caso el del gasto invertido en publicidad en televisión y las ventas conseguidas del producto. Definimos los estos. Lo siguiente que vamos a hacer es visualizar los datos. En este caso, en el X tenemos al gasto en televisión y en el Y tenemos las ventas. Lo definimos como un color azul. Ponemos el título, los dos labels, que son las etiquetas que pondremos en cada parte de la gráfica, en la parte X y en la parte Y, los vamos a poner y graficamos. Vamos a visualizar esta parte primero. Acá tenemos los gráficos de los puntos en la tabla. En este caso serían los datos que tenemos en los dos arrays, pero ya mostrados en la gráfica. Y ahora lo que queremos ver es la regresión lineal y analizarla. Entonces, primero hay que preparar los datos para la regresión lineal. En este caso definimos una variable X como el array que tenemos en los gastos de televisión, se le hace un reshape necesario para poder aplicarlo. Y lo siguiente es definir como variable Y a la parte de ventas. Se le aplica un método ya predeterminado dentro de la librería, que es linear regression, y le decimos que los datos que va a trabajar son X y Y. Estas variables ya previamente definidas, como los gastos en publicidad en televisión y las ventas. Después de eso vamos a crear una variable, que es la que va a graficar, que se va a llamar ventas predichas, en la que vamos a aplicar otro método, que es el método de predicción, que le vamos a aplicar al modelo. Es decir, esto nos va a botar una gráfica o digamos una función, que en este caso la vamos a definir como una variable para guardarla, y posteriormente en MyPlotLib decir que esa es la variable que queremos graficar para que lo genere como una línea. Entonces, lo primero, volvemos nuevamente a graficar los datos en color azul, en puntos azules, ahí se ven en la segunda gráfica. Después de ello, le decimos que nos grafique las ventas predichas, que es la variable que nos va a mostrar la función. En este caso en color rojo, ahí se puede visualizar. Y después de poder verla, que vamos a ver un momento la gráfica, aquí están los datos nada más, y aquí se ve la función de regresión, la función lineal que botó la regresión. Después de eso, lo que vamos a hacer es un análisis del modelo. En este caso, le decimos que le imprime y le muestra al usuario cuál fue la pendiente. En este caso usamos un método también predefinido que nos permite ver de, el coeficiente de la pendiente. Y en este caso el intercepto es el intercepto con el eje X de la función lineal. Después de eso le decimos que vamos a hacer una interpretación, aquí le decimos interpretación, y le decimos que por cada $1000 adicionales en publicidad en TV, las ventas aumentan, y aquí le decimos que tome el valor que nos dé la pendiente para decirle cuánto va a generar el aumento. Se lo botamos como variable que él ya lo va a ver dependiendo de que le dé la regresión. 1000 unidades en productos. Es decir, por cada tanto, el valor de la pendiente, 1000 unidades. Luego le decimos que haga una predicción con un valor. Definimos una variable como nuevo gasto, hacemos venta predicha para definir lo que nos va a botar el modelo
le decimos que use el método predeterminado que trae la librería, que es el de la predicción, y le decimos que tome, para hacerlo, la variable nuevo gasto, que en este caso definimos como 15.000, básicamente $15.000. Y entonces nos bota los resultados. Primero nos dice, predicción con nuevo gasto, es decir, con $15.000 en televisión, se predicen y le decimos que nos bote el valor en ventas de la predicción. 1.000 unidades vendidas para que quede claro dentro del contexto en el que se trabajan las dos variables. Y entonces aquí sí vamos a entrar en la otra parte, que es en la medición de qué tan bien entrenado quedó el modelo. En este caso aplicamos una métrica de R2, que lo trae como punto de score en un módulo que ya trae predefinido en Scale.learn, que es la librería. Y este método de MSE o error cuadrático medio también lo trae predeterminado. En este caso, en vez de trabajarlo con X y Y, se trabaja con Y y con las ventas predichas. Entonces, luego le decimos al usuario, le mostramos la evaluación del modelo. El coeficiente de determinación R2, se lo graficamos, o sea, se lo mostramos, lo imprimimos en el chat o en la interfaz en la que él esté viendo terminal, el error cuadrático medio, y luego la interpretación de estas métricas. Si el R2 se encuentra entre 0,85 o más, perdón, discúlpenme, se dice que es un ajuste excelente a los datos. Si el R2 se encuentra entre 0,65 o más, sin llegar a ser 0,85, se le dice que tiene un ajuste moderado. Y de ahí para abajo se dice que es un ajuste pobre y que no explica bien la variabilidad. Hay una cosa importante a tomar en cuenta y es que el R2 nos dice qué tanto depende o qué tanto alcanza a explicar una variable la variabilidad de otra, es decir, de su variable dependiente. En este caso, como solo trabajamos con una variable, no esperamos que sea tan alto. ¿Por qué? Porque en este caso, el número de ventas que vaya a tener un producto no únicamente se define por la cantidad de publicidad que se haga en TV. Puede ser la fama de la marca, puede ser los precios bajos que tiene, una serie de variables que en este caso no se toman en cuenta, solo se toma en cuenta una. Por eso no esperamos que el valor sea extremadamente alto, porque no se espera que tenga una dependencia tan alta. Sin embargo, se espera que sí sea por lo menos mayor al 50% para que haya algo útil en ese caso, algo que se pueda valorar y que en base a eso se puede generar, digamos, un plan de negocios u otra cosa. Con el error cuadrático medio, sí se espera una predicción, digamos, bastante buena, porque el error cuadrático medio no habla de qué tanto una variable dependiente está correlacionada con la variable independiente o con las variables independientes con las que trabaje. En este caso solo es una porque es una regresión lineal, la que buscamos hacer, sino que el MSE nos mide qué tanto error hay entre las predicciones que realiza el modelo y los datos reales. Entonces, si el error cuadrático medio es igual a 5 o menor, se dice que es muy bajo y que la precisión en las predicciones es bastante alta. Si el error cuadrático medio es 15 o mayor, 6, 15 o menor, sin llegar a ser 5, se dice que el error cuadrático medio es moderado y que las predicciones están razonablemente buenas. Y por último, si está más arriba de 15, es muy alto, es bastante pobre el entrenamiento que se tiene, entonces no son tan buenas las predicciones. Entonces, en este caso, tenemos la gráfica de los datos, tenemos la gráfica de la regresión lineal, y aquí obtuvimos que la pendiente es de 0,59 y el intercepto con el eje X es de 5,85. Aquí vemos la predicción con $15.000 invertidos en publicidad en televisión. Se dice que hay un aproximado que se predicen que se van a vender 4.7 mil unidades en productos por esa cantidad invertida. Se dice, por ejemplo, la interpretación de las dos coeficientes que por cada 1.000 adicionales en publicidad en televisión, las ventas van a aumentar 0,59 mil unidades. Y en la evaluación del modelo, tenemos que el coeficiente de determinación R2 fue de 0,7 y el error cuadrático medio fue de 4,3. En este caso, el R2 indica un ajuste moderado, que además es bastante bueno porque nos está diciendo que aproximadamente un 72% de, de las ventas se pueden encontrar definidas o digamos correlacionadas con la cantidad de publicidad, de dinero que se invierte en la publicidad en televisión. Es decir, que hay una correlación de esas dos variables o una dependencia del dinero que se invierte en publicidad por parte de las ventas de un 72% aproximadamente. Y nos dice que el error cuadrático medio fue de 4,3. En este caso es bastante bajo, lo cual es muy bueno el trabajo solamente con una variable. Tanto para la R2 como para el MC dieron muy buenos resultados. Considerando que es una regresión lineal, que solo se trabaja con una variable, entonces pues dio bastante bien. Eso sería toda la parte del código. Aquí pues, miren, le echamos otra mirada. La regresión, perdón, disculpen, los datos, la regresión lineal, los resultados del modelo, pendiente, intercepto, la interpretación de estos dos, una predicción para hacer un ejemplo y la evaluación del modelo con estas dos métricas. Eso sería todo. Ahora explicaremos
¿Qué utilidad tiene cada uno de estos coeficientes que nos arroja nuestra predicción? Entonces, el coeficiente de 0.47 nos sirve para tener una planificación presupuestaria y la estimación del retorno de inversión, que es ROI. Si la empresa decide invertir una cantidad de adicionales en televisión, puede esperar un aumento predecible de ventas, lo que ayuda a justificar y optimizar las futuras campañas de marketing. El intercepto de 10.28, este número sugiere que existe una base de ventas o una demanda subyacente que no depende directamente de la publicidad de televisión. Podría deberse a la reputación de la marca, clientes leales, publicidad de otras formas, no incluidos en este modelo que estamos realizando, y nos ayuda a entender el impacto incremental de la publicidad en televisión. Este porcentaje, que nos dice un valor más alto del 75%, nos indica que el gasto en televisión es un predictor muy fuerte y significativo en las ventas. Nos genera una confianza en que el modelo es un buen ajuste a los datos y que la relación lineal entre estas dos variables es robusta. Es una excelente señal para la efectividad en la estrategia publicitaria que tenemos en televisión. El error cuadrático medio nos arroja el promedio de los errores al cuadrado de las ventas reales y las ventas predichas por el modelo. Un valor de 3.8 implica que en promedio las predicciones de ventas del modelo se desvían de los valores reales en aproximadamente 3.48 unidades cuadradas. Entonces, eso nos sirve para considerar un margen de error razonablemente bajo en este contexto. Esto sugiere que las predicciones del modelo son bastante precisas, nos da seguridad de que si el modelo predice, por ejemplo, 15.000 unidades vendidas, es probable que las ventas reales estén cerca de ese valor. Y un error cuadrático medio bajo valida la capacidad predictiva del modelo. Por último, cabe resaltar que eso es una gran ayuda para las empresas grandes, para saber si la publicidad que están haciendo sí les ayuda a vender más o solamente es un gasto. Esto se convierte en una herramienta valiosa para la toma de decisiones estratégicas en marketing y para la optimización de la inversión publicitaria. Los coeficientes nos ofrecen una visión clara de cómo cada dólar invertido se traduce en ventas. Este análisis de regresión lineal no es meramente un ejercicio estadístico, es una herramienta empresarial poderosa. Proporciona a la dirección una base experimental sólida para comprender el rendimiento de su inversión publicitaria en televisión. La evidencia sugiere que la asignación de recursos a este canal es eficiente y tiene un impacto predecible y significativo en el volumen de ventas. La capacidad de calcular este impacto, de predecir resultados futuros con un margen de error conocido y entender la proporción de la variabilidad explicada. Posiciona a la empresa para optimizar sus estrategias de marketing, mejorar la planificación presupuestaria y, en última instancia, impulsar un crecimiento de ventas más informado y sostenible.